Estudiantes, ahora continuando con la clase, el día de hoy nos corresponde trabajar el tema de números primos y números compuestos, ¿no? Para ello hay que diferenciarlos, hay que diferenciar bien qué es un número primo y qué es un número compuesto, ¿no? A ver, pregunta para la clase, ¿quién recuerda qué es un número primo? ¿Mm? Los números primos son los que solo se pueden multiplicar por sí mismo y por uno. Se deben dividir, tienen como únicos divisores la unidad y el mismo número. Eso es correcto. Se pueden dividir. O sea, los números primos solamente tienen dos divisores. ¿Y el número compuesto? ¿Mm? ¿Qué es un número compuesto? A ver, un número compuesto. A ver, dígame. Ya me has definido el número primo. ¿Y cómo será un número compuesto? Profesor, tiene más de dos divisores. Muy bien. Los números compuestos son los números que tienen más de dos divisores, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ir definiendo a medida que vamos resolviendo justamente esos conceptos. Vamos al ejercicio número 1. Mira lo que nos dice, ¿ah? Calcula la suma de todos los números primos de una sola cifra. Pero un momento, profesor. Para empezar, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Lo que tenemos que hacer es primero definir qué es un número primo. Entonces coloquemos ahí, vamos a definir a continuación número primo. A ver, escriban ahí, número primo. Trabajen conmigo, ¿ah? Trabajen conmigo todos al mismo tiempo. Número primo. Bien, decimos lo siguiente acerca del número primo. Es aquel número, yo lo voy a digitar, ustedes escriban, vayan escribiendo conmigo. Dice, es aquel número que tiene solamente dos divisores. Ah, es aquel número que tiene solamente dos divisores. Dos divisores. ¿Y quiénes son esos dos divisores, profesor? Bueno, uno de ellos es la unidad y el otro es el mismo número. Entonces decimos ahí, la unidad y el mismo número. Muy bien, esos son los dos divisores para que sea número primo. ¿Te das cuenta? Tiene que ser la unidad, el divisor tiene que ser la unidad y el mismo número. Perfecto, profesor. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar ahora quiénes son los números primos que tienen una sola cifra. Entonces, ahí decimos lo siguiente. Números primos de una cifra. Números primos de una cifra. Bien. A ver, empezamos con lo siguiente. Para empezar, tenemos que recordar lo siguiente, como bien ha dicho su compañero hace un instante y bien hemos visto en la definición. Los números primos son aquellos números que tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. Alguno pensará, profesor, el 0 y el 1, ¿qué hacemos con el 0 y el 1? Bueno, el 0 y el 1 no son números primos ni tampoco compuestos, porque no cumplen esas condiciones para que sea número primo compuesto. Son números especiales, el caso del 0 y el número 1. Entonces, la pregunta es para ustedes. Si no consideramos al 0 ni al 1, porque no cumplen la condición de número primo, ¿quién será el primer número primo que tenga una sola cifra? El 2. El 2. Muy bien. El 2. Y el número 2 es el único número primo, es Es par. par. Nada más, no, los demás pares ya no son primos. A ver, ¿quién es otro número primo de una sola cifra? 5, profesor, 5. 5, teacher. El 3. Porque el 3, a ver, para que sea primo, para que no te adelantes, no vayas en desorden. Por ejemplo, para que sea primo debe tener dos divisores, la unidad y el mismo número. El número 2 se divide entre 1 y también entre 2. Tiene dos divisores, por eso el 2 es primo. El 3 también es primo, lo puedes dividir entre 1 y entre 3. Tiene dos divisores. ¿El 4 será primo? No, teacher. No, Porque profesor. se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. Tres divisores, ya no es primo.
¿Quién es otro número primo? El 5. El 5. 5. Porque el 5 se puede dividir solamente entre 1 y entre 5. Dos divisores. Porque, profesor, 5 entre 5 5 entre 5 es 1. es un... Y 5 entre 1 es 5. Dos Sí, divisores nada profesor. más tiene. Por eso es primo. ¿El número 6 será primo? No, teacher, profesor. además es par y 2 es el único par primo. Claro, ahí está, perfecto. El 2 es el único número par que es primo. Luego, ¿el 7 será número primo? Sí. Sí, profesor. Porque el Sí. 7 tiene Sí. dos divisores, se divide entre 7 entre 7 y entre y 7. 7 entre 1. Ajá, muy bien. El 8, profesor, el 8 es par, pues, ¿no? No es primo. No es primo, profesor, porque el 8 es par. Claro, el único que es par y primo es el número 2. Es 2. ¿El 9 Profesor, es número 10. primo? No. No. Teacher. El 9 se divide entre 3 Entre 3, entre 9. Entre 9 y entre 1. Muy bien, tiene 3 divisores. Entonces, ahí hemos encontrado los números primos que tienen una sola cifra. 2, 3, 5 y 7. ¿Pero qué me pide el ejercicio? A ver, vamos a ver qué me pide el ejercicio. Calcula la suma de todos los números primos de una sola cifra. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos números primos que he encontrado? Entonces, ¿qué tendría que hacer con esos números primos? Sumarlo. Claro, porque a mí me está pidiendo determinar la suma. Entonces, esos números primos hay que sumarlos. Entonces, tendríamos que sumar 2 más 3 más 5 más 7. ¿Cuánto sería la suma? 17, teacher, 17. 17. Ahí está el ejercicio número 1, ¿no? Hemos definido que es un número primo. Hemos identificado los números primos de una sola cifra. Son 4, mira, hay 4 números primos de una sola cifra. El 2, el 3, el 5 y el 7. Y como me piden sumarlos, al final los sumamos. Bien, vayan trabajando hasta ahí, niños y niñas. Bien, niños y niñas. Ahora vamos a leer el ejercicio número 2. Dice, determina el resultado de sumar los 4 primeros números primos de 2 cifras. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, profesor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son esos números primos que tienen 2 cifras y que sean los 4 primeros. Entonces decimos lo siguiente, identificamos los números primos. Los números primos de 2 cifras. Eso es lo que vamos a hacer. Profesor, los que tengo en mente son 17 y 13. Ahí está, pero tiene que ser completo. Tenemos que decirlo de forma completa. Me has mencionado 2, efectivamente, esos 2 números son primos. Pero para que tú lo hagas de forma completa, ¿quién es el primer número de 2 cifras? El 10, ¿no? El 10. Ya está. ¿Pero el 10 será número primo? No. ¿O que es No. par? ¿Te das cuenta? El 10 no es primo, porque es par. Teacher, además hay que saber que en este grupo hay que descartar todos los números pares. Listo. Entonces nos quedamos con a los impares. Pero vamos a descubrir, a ver. ¿Quién sería el número impar de 2 cifras? 15, El 11. El 11. 19 también, 19. 11. 11. A ver, pero vamos uno por uno. 11 es número primo. Bueno, sí, pues. Sí. 11 se divide entre 1 y entre 11. No tiene otro divisor. Ahí tenemos que es primo. 13. 13 es primo. Sí, porque el 13 se divide entre 1 y 15 no. 13. 15 no. No, Teacher, no es 15 15. no. No es como los números de Tiene las 3 cifras. divisores. Tiene 3 Era 3 divisores. 17, profesor, Más de dos, 17. A ver, 17. a ver. ¿Quiénes son los divisores de 15? Es 15, 1 y 3. Y si es 3 también. Ay, 5 y 5. 5. 5, también 5. Tiene? 4 divisores Cuatro. todavía. Entonces no Ah, sería. por eso es que el 15 no es número primo, porque tiene 4 Diez. divisores. 17 y 19. 17 es número primo y 19 19.
Ah, mira, y hasta ahí nada más, miren. ¿Por qué, profesor? Porque a mí me ha dicho, determina el resultado de sumar los 4 primeros números primos de 2 cifras. Ah, ahí ya tengo los 4 primeros números primos. Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación? ¿Quién me dice qué tengo que hacer ahora a continuación? Sumar todos los números. Así es. Ahora los tengo que sumar. Y vamos a sumar lo siguiente. 11 más 13 más 17 más 19. A ver, ustedes calculen cuánto es la suma ahí. Teacher es 60. 60, ¿están de acuerdo? Alessandro me dice que 60. ¿Ustedes qué dicen? 60, profesor, 60. 60. Sí, 60, 60, 60. profesor. Listo. 60. 60 es la suma de los 4 primeros números primos de 2 cifras. Muy bien, niños y niñas, vayan trabajando en casa. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 3. Dice, haya los 6 primeros números compuestos de 2 cifras. Pero antes de hallarlos, primero, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tendría que saber en primer lugar? ¿Qué es un número compuesto, no? Y eso es lo que vamos a definir de inmediato. Coloquen ahí número compuesto. Coloquen ahí número compuesto. Muy bien, colocamos ahí número compuesto y vamos a definirlo de inmediato. A ver, ¿qué podemos decir de un número compuesto? Es aquel que tiene, ahí decimos, ¿no? Es aquel que tiene, más de 2 divisores. Más de 2 divisores. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué es un número compuesto? El número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores. Y según el problema, me dice que hay en los 6 primeros números compuestos de 2 cifras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Vamos a identificar quiénes son esos 6 primeros números compuestos. Vamos a identificar. Identificamos, vamos a decir, identificamos. Bien, veamos. A ver, pregunta para la clase. ¿Quién será el primer número compuesto que tiene 2 cifras? ¿Quién me lo dice? 4. No, el 4 tiene una sola cifra. ¿Uno, profesor? Lean, El lean, 10. lean el enunciado. 10. El 10. Ah, El el 10. ¿Por qué el 10? El 10, profesor. Porque el 10 tiene 2 cifras, pues, ¿no? Si hubiera sido el 4, si hubiera sido número compuesto de una cifra. Pero como acá me dice, haya los 6 primeros números compuestos de 2 cifras, el primer número compuesto de 2 cifras es el 10. Y de ahí, ¿quién sería el otro número compuesto? 12. Ahí el 12. 12, Después el 14, Después es el 14. Y ahí, después el 16, 15, después el el 15, el 15, el 15, el 15. Siga el 15, el 15. tenga cuidado. Ahí va el 15. Porque si te vas al 16, al final ibas a contar otro número más que sea compuesto. Y te olvidaste del 15. El 15 era compuesto y me dijeron hace un instante. Después del 15, ¿quién sigue? 16. 16, ya tengo 5 números compuestos y me han pedido 6. ¿Quién sería el Nos siguiente falta número compuesto? 18, profesor, 18. 18, profesor, 18. Ahí está. Los 6 primeros números compuestos que tienen 2 cifras. 10, 12, 14, 15, 16 y 18. Bien, vayan trabajando ahí, niños y niñas. A ver, estudiantes, el ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Que escriba todos los números compuestos. Mira, ahí te dice el cuantificador. Todos los números compuestos
que tengan dos cifras y que empiecen con el número 3. Entonces lo que hacemos de inmediato, vamos a identificar, ¿no? ¿Quiénes son esos números? Identificamos. A ver. ¿Cuál sería el primer número compuesto de dos cifras que empieza con la cifra 3? ¿Quién me indica? 30, teacher, el 30. 30. Ah, muy 30. bien, 30, muy bien. 30 números compuestos. ¿Quién será otro número compuesto aparte del 30? 32, perfecto. Porque el 31 es primo. Ah, el 31 es primo. ¿Quién más? 34. 34. ¿Y por qué no el 33? 38. ¿Por qué no el 33? No vayan en desorden, anda ordenadamente. Porque es número primo. A ver, ¿te acuerdas los criterios de divisibilidad? Sí, profesor. Teacher, es número Divisibilidad compuesto. por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando sumas las cifras y el resultado es múltiplo de 3. A ver, suma las cifras de 33. ¿Cuánto es? Sí, profesor. Ah, sí es, profesor. Ah, al sumar las cifras de 33, 3 más 3 me da 6. 6 es múltiplo de 3. Entonces tiene tercia. Entonces 33 también es un número compuesto, porque se divide entre 1, entre 33, entre 3 y entre 11. 11 por 3, 33, número compuesto. ¿Qué más es compuesto? A ver, del 33, ¿quién más? 34, El 34 porque es par, compuesto. ¿Qué más? 35, 35. ¿Para qué te vas al 36? 35. ¿Por qué 35? Porque 15 más 15 porque es divisor de 5. tiene mitad. Porque Es divisor porque de se puede 5. dividir entre 5. 35 es múltiplo de 5, no divisora. 35 es múltiplo de 5. Porque 5 por 7 es 35. 35 sus divisores son 1, 35, van 2, 5 y 7. Porque 5 por 7 es 35. Tiene 4 divisores. Número compuesto. Recién después del 35 viene el 30, 36, porque es par. Por eso es muy importante que vayan en orden. 37. 37. ¿37 es primo o compuesto? Es primo, 37 primo, es primo. 37 solamente tiene dos divisores. Se divide entre 1 y entre 37. No se divide entre otra cantidad. ¿Y hay quien sigue? 38 porque es par, 38 porque es par. Yo te hago una pregunta. 39. ¿39 es compuesto o es primo? Es Es primo. Es primo. primo, es primo. A ver, aplica el criterio del 3 con 39. Suma las cifras. O sea, sumamos todo 3 eso. más 9. 12, Es compuesto. 12 es número, 12 es múltiplo de 3. sí, Sí. Sí, profesor. Entonces ya es compuesto. ¿Por qué? Porque 39 resulta de multiplicar 3 por 13. 3 por 13, 39. 39 sus divisores son 1, 39, 3, 13. 4 divisores. 39 es compuesto. ¿Y con Y ahí 39 están. ya se termina, profesor? ¿O no? Claro, porque después seguiría los 40 y acá me dicen que solamente escriba los números compuestos de dos cifras que empiecen con 3 Ah, ok. o la cifra 3 en las decenas. ¿Entendió? Listo. Y profesor, Todos estos números son los números compuestos que empiezan con 3 en la decena. Vayan trabajando, niños y niñas. A ver, estudiantes. Vamos ahora al ejercicio número 5. Qué bonito ejercicio. Dice, calcula la suma. Ah, te está pidiendo sumar. ¿Pero qué me está pidiendo sumar? El mayor número y menor. El mayor y menor número primo que
debe tener dos cifras. Ah, vamos a ver. Entonces, lo primero que hacemos es identificamos los números. Coloquen ahí, identificamos los números primos, porque lo que voy a buscar son números primos. Identificamos los números primos. Bien. Me han dicho el mayor número primo de dos cifras y el menor número primo de dos cifras. A ver, vamos a empezar uno por uno. ¿Ah? Vamos a empezar buscando el mayor número primo de dos cifras. A ver, díganme ustedes. Para ustedes, a ver, pónganse a pensar ahí en casa. ¿Cuál sería el mayor número primo de dos cifras? 99, profesor. 99. Vamos a aplicar el criterio de divisibilidad. Suma las cifras. 9 más 9. 18, Oh, eso. no, profesor. 18 Profesor, es múltiplo de 97. Teacher es 97, teacher es 97, 97. 97. Ahí está. El mayor número de cifras sí es 99, pero no es primo, pues. Y aplicas el criterio. 9 más 9, 18. 18 es múltiplo de 3, múltiplo de 9. Entonces ya no es primo. Ajá. Entonces, y de ahí bajamos, ¿no? El 98 es par, no es primo. Entonces, el mayor número primo de dos cifras es 97. Ese es el mayor número primo de dos cifras. Y el menor número, profesor, el menor número primo es 11, creo. Ah, así es, muy bien. Y el menor número primo de dos cifras, como bien has mencionado, es 11. 11 es el menor número primo de dos cifras. ¿Te das cuenta? Y eso lo hemos visto hace un instante. Y una vez que lo he identificado, entonces, ¿qué me pide el problema? ¿Qué me está pidiendo el problema? Que debo calcular la suma, ¿no? Entonces, ahí decimos lo siguiente. Vamos a calcular la suma. Y al sumar, tendríamos que sumar nosotros 97 más 11. ¿Cuánto es 97 más 11? ¿Cuánto? 108. 108, es correcto ahí. Ahí la suma sería 108. Muy bien. ¿Vieron? Por eso es muy interesante. Cuando lean estas preguntas, aplica los criterios de divisibilidad. De inmediato tienes que aplicarlo. ¿Ya? Bien. Vamos a el siguiente ejercicio, ¿no? ¿Ya? Vamos a darle unos segunditos para que terminen de escribir ahí. Bien, estudiantes, ahora vamos a resolver el ejercicio número 6. Dice lo siguiente. Haya la suma del mayor y el menor número compuesto de dos cifras. Ah, entonces lo primero que hacemos es, vamos a identificamos ahora los números compuestos, porque no me pide números primos, los números compuestos. Ajá. Ahora identificamos los números compuestos. Bien. Empezamos entonces, niños y niñas. ¿Quién será el mayor número compuesto de dos cifras? ¿Quién me dice? ¿Quién es el mayor número compuesto de dos cifras? A ver, ustedes me indican, ¿ah? El mayor número compuesto de dos cifras. Ya me lo han dicho hace un rato. Es el 99, profesor. 99, pues. Ya me lo habías indicado. El mayor número compuesto de dos cifras será 99, porque no es primo. Es compuesto. Listo. Ah, profesor, yo no escuché de dos cifras. Ahora identifiquemos quién es el menor número compuesto de dos cifras.
teacher, es el 12, 4. 12. ¿Cuál? 12. No, no es el 12. 10. 10, ¿Cuál? 10, 10. Ah, claro, el menor número de 2 cifras es el 10, pues, ¿no? Y el 10 es par, por lo tanto el 10 es compuesto, ¿no? Entonces, ahí está el mayor número compuesto de 2 cifras, que es 99, y el menor número compuesto de 2 cifras, que es 10. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio en este momento? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que esos dos números los tengo que sumar. Sumar 99 más 10 sería Así. Sería 109. 109. Muy bien. Entonces, resuelvo lo que me pide. Sumar el mayor número compuesto de 2 cifras, que es 99, más el menor número compuesto de 2 cifras, que es 10. Y como bien han mencionado, al sumar dichas cantidades, se obtiene 109. Bien, estudiantes, hasta ahí vamos trabajando. Y de esta parte, escúchenme bien, de esta parte, lo que ustedes tienen que hacer, y eso sí es un ejercicio de memoria, practicar los números primos hasta el 20. ¿Cuántos números primos hay hasta el 20? 8. 8, muy bien. 8. Entonces, hay que repasar esos 8 números primos para la siguiente clase, porque estamos haciendo ya descomposición en factores primos, ¿ah? Y también vamos a entrar a mínimo y máximo común divisor, donde ustedes, el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, donde ustedes tienen que aplicar esos criterios también, para poder descomponerlos correctamente, ¿ah? Vamos practicando las divisiones, que es muy importante para esos temas. Hay que ir practicando. Bien, niños y niñas, vayan trabajando hasta ahí. Finish. Bien, estudiantes, hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día, cuídense mucho, ¿ya? Nos estamos viendo, que tengan un buen almuerzo. Profesor, cuídese. Clase. Chao, chao, cuídense mucho, nos vemos. Tarea. Ah, no, ya dijo. Chao. Chao, chao. Le tomamos del cuaderno, le tomamos una foto nada más y Y lo colocan en la plataforma cuando resuelvan la tarea. Termina de hacer tus 3 divisiones en el cuaderno, le tomas una foto a cada división y la vas colocando en la plataforma, en cada ejercicio que voy a proponer. ok, ¿De acuerdo? profesor. Muy bien, nos vemos. Chao, profesor. Igual, presencial, revisa Chao, cuaderno. profesor. Chao. Chao, chao, hasta la siguiente clase. Chao, Cuídate mucho. profesor. Gracias, chao, profe, cuídese. Chao, chao.